Hermanos, quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes que se conecta cada 8 días. Saben que a veces es un poco, no complicado, pero requiere de una estrategia cuando tenemos hermanos que han ido al seminario y entre los que están ahora mismo conectados, yo podría pensar en 4 o 5 hermanos que terminaron su carrera teológica. Y es toda una bendición el que estén compartiendo con nosotros este tiempo. También veo algunos de ustedes y me doy cuenta de que son hermanos que han estado por 10, 15, 20 años en el Evangelio y entonces saben la mayoría de las cosas que nosotros comentamos en este estudio. Por eso es que valoro mucho el que estén con nosotros. Cuando un servidor entró al seminario hace ya muchos años, y estuvimos ahí los 3 años que correspondía a la carrera de Sagrada Teología. Cuando terminó el seminario, yo hacía un recuento de las cosas que había aprendido y me di cuenta de que probablemente de un 80 a un 90% de las cosas que enseñaron en el seminario ya me lo habían enseñado yo a mí en la iglesia. Tuvimos muy buenos maestros y pastores que nos guiaron, nos enseñaron en la palabra, nos dieron una doctrina sana, de manera que la mayoría de las cosas que me enseñaron yo ya las sabía, no porque fuera muy inteligente, sino porque hubo personas que se preocuparon por mí. Y yo entiendo que es muy probable que a muchos de ustedes les ocurra lo mismo, que pudieran decir, lo que dijo el hermano Rubén, yo ya lo había escuchado en otro estudio, escuela dominical, en otra predicación, en otro devocional. Pero si un servidor, hermano, sigue tomando hasta la fecha seminarios, cursos, capacitaciones, es porque creo que si hay alguna enseñanza, aunque sea pequeña, que pueda ser relevante en mi vida y lo pueda aplicar, valió la pena ese tiempo de esfuerzo, de seminario que he dedicado para estudiar. Así que yo estoy con ustedes con mucho agradecimiento, pero también con la esperanza de que Dios pueda darle alguna cosa que tal vez no sabía y diga, hoy aprendí algo nuevo y esto lo puedo aplicar en mi vida. Así que, habiendo dicho esto, hermano, vamos a iniciar el estudio. Hay un hombre del cual yo he leído 2 o 3 libros. Me gusta cómo escribe este hombre que es cristiano, se llama Zig Ziglar. Y Zig Ziglar escribió varios libros que son famosos dentro de el medio de negocios, de ventas, de liderazgo empresarial. Uno de ellos es el libro Nos veremos en la cumbre. Y Zig Ziglar, en su introducción, dice estas palabras. Yo tengo muy claro 3 cosas en la vida. Número 1, que hay un solo Dios. Número 2, que yo no lo soy, ni lo seré. Y número 3, que usted tampoco lo es, ni lo será. ¿Por qué dice el hermano Zig Ziglar eso? Porque dentro de este mundo en el que nos movemos, hay nuevas tendencias, nuevos pensamientos de la nueva era, de estas corrientes que enfatizan mucho el poder de la mente, y algunas otras que hablan acerca de que nosotros somos pequeños dioses y que tenemos, al igual que nuestro Dios, la facultad de crear. Y bueno, Zig Ziglar habla diciendo, no, pongamos un diferencial importante. Y ese diferencial es que solo hay un Dios eterno, poderoso, creador del universo y de todo lo que hay. Y todos los demás no somos sino solamente una persona, una creación de Dios que tiene potencial, que tiene dones que han sido regalados por Dios, pero que jamás nos convertirán en nuestro Dios. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Ligo lo que acabo de decir acerca de la gratitud que tengo con ustedes porque están conectados aquí, a pesar de que yo mismo sé que ya tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero lo ligo con este otro pensamiento. Hay hermanitos que tienen pocos años en el Evangelio y que necesitan reafirmar lo que nosotros creemos de acuerdo
a lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Nosotros, al menos un servidor, me he encontrado en mi carrera como pastor, que cuando estoy hablando con alguno de los miembros nuevos de la iglesia, tienen un background, una experiencia, un conocimiento previo que a veces es muy diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que volvemos a retomar las bases y empezamos a hablar en las sesiones anteriores acerca de la búsqueda del hombre, la respuesta de Dios, y después en la sesión siguiente hablamos acerca de quién es nuestro Dios, cuáles son sus atributos, y hoy quisiera semblantear uno de los atributos del Señor y dejar una tarea para aquellos que tienen más conocimiento de la palabra. Así que vamos a iniciar, hermanos, justamente con este tema, los atributos de Dios y cómo impactan en nuestra vida. Cómo las características de Dios, los atributos que Él tiene, afectan nuestra vida y lo afectan de una manera muy positiva, que esa es la voluntad de nuestro Dios. Que los dones que nos ha dado, que la esencia de su naturaleza nos haga vivir una vida plena aquí en la tierra. Así que hoy hablamos, hermanos, acerca de uno de los atributos de nuestro Padre, y esta es la eternidad. Nos dice el Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio, tú fundaste la tierra. Es una oración dirigida al Padre. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú, Señor, eres el mismo, y tus años no se acabarán. Algo que un servidor ha visto durante este tiempo de pandemia, hermanos, es que no he necesitado comprar más ropa. No sé si ustedes han comprado en este tiempo, pero me he dado cuenta de que al no tener que salir de la casa, decimos, bueno, la ropa que tenemos es suficiente. Pero finalmente toda esa ropa por el uso se va desgastando. Y el salmista nos dice que así como la ropa se desgasta, así esta tierra en la que nosotros habitamos, llegará un momento en que se desgastará y finalmente todo acabará. Los astrónomos, los científicos, han pronosticado que en alrededor de unos 4,000 millones de años, el Sol perderá toda su fuerza, se comprimirá, explotará, se convertirá en una estrella o en otro cuerpo celeste mucho más pequeño, todavía mucho más pequeño, pero con una gran fuerza gravitacional. Y todo lo que nosotros conocemos se va a acabar. A eso hace referencia el salmista. Y el profeta Juan, que fue discípulo del Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, nos habla acerca de que esta tierra que nosotros vemos, él vio que había pasado. Para nosotros pensar en el tiempo de la eternidad es un tiempo impresionantemente largo. O sea, no hablamos de unos cuantos días o años, ni siquiera miles de años, hablamos de millones de años. Y Juan pudo ver eso y se dio cuenta de que la tierra, el cielo habían pasado ya, se habían mudado, se habían transformado y Dios había creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Y a esto hace referencia el salmista cuando dice, tú mudarás la tierra, los cielos y todo lo que nosotros vemos de la misma manera como se desgasta la ropa y crearás una nueva. Tus años jamás terminarán. Pero a mí algo que me gusta mucho es cómo termina este versículo, esta porción de la Biblia, cuando en el versículo siguiente nos dice estas palabras. Dice el versículo 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Cuando Dios nos habla acerca de la eternidad, de su tiempo, que sus años jamás acabarán, nos hace una promesa a nosotros. Y la promesa es que nuestros hijos vivirán seguros.
que nuestras generaciones serán bendecidas por el Señor. A mí esto es algo que me motiva y me inspira todos los días. Saber, hermanos, que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra tiene una trascendencia para las generaciones siguientes. Hace un rato cuando hablaba con mi hijo Rubén y hablábamos acerca de los judíos y de cómo los judíos tienen un control económico de todas las actividades que se desarrollan en el mundo y el potencial económico que tienen. Rubén me decía, bueno, no en vano tienen 7,000 años de experiencia, lo que es el tiempo de la constitución de la nación judía, hablamos de 7,000 años. Y generación tras generación han compartido lo que ellos recibieron del Señor, lo han enseñado a sus hijos y les han enseñado muchas de las cosas que nosotros como mexicanos despreciamos o simplemente no les hacemos caso, y ellos lo han transmitido a sus hijos. Y a veces la diferencia entre lo que pueda ser una nación que ha conocido del Señor y ha transmitido ese conocimiento es impresionante. Cuando uno se mete a estudiar, por ejemplo, qué ha pasado con los premios Nobel, se da uno cuenta de que una cantidad enorme de premios Nobel, que son los premios que premian justamente el conocimiento científico, se han ido a parar a la nación de Israel. Cuando uno escucha la música, se da cuenta de que hay músicos de un talento impresionante dentro del pueblo judío. Cuando uno lee libros de ellos, se da cuenta de que hay una profundidad muy grande en el pensamiento, en estar buscando justamente lo que hay dentro de la naturaleza del hombre. Así que la promesa de Dios expresada en este Salmo 102 es que la descendencia nuestra, de los judíos primero, de nosotros ahora como pueblo de Dios, habitarían seguros, y eso para mí es muy valioso, pero también sus generaciones, nuestras generaciones, serían generaciones benditas delante de Dios. Cuando nosotros hablamos de la eternidad, podríamos preguntarnos acerca del tiempo. La eternidad está relacionada con el tiempo. Y nosotros podríamos pensar, bueno, un atributo de Dios es la eternidad. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? Nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, tenemos que pensar que cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, Él puso dentro de nosotros este atributo que le pertenece a Él, el atributo de la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Por esa razón es que nosotros podemos pensar con tanta facilidad en el tiempo futuro, no solo en el pasado, sino en el tiempo futuro, y llenarnos de ilusiones y de planes respecto a lo que podemos hacer al terminar una carrera, al tener las niñas que estoy viendo ahora, un novio, un esposo, al poder tener en el futuro hijos, al poder crear algunos otros que estoy viendo ahora, algún negocio próspero. Dios ha puesto eternidad dentro de nuestra mente y nuestro corazón, de manera que nosotros pensamos en el futuro de una manera recurrente. Pero mucho más importante es que la eternidad que Dios puso dentro de nosotros, de su espíritu, nos hace pensar que cuando esta vida, que es muy corta y temporal, se acabe, nosotros estaremos en la presencia de Dios. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en este asunto de la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón y del tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, podríamos preguntarnos una pregunta muy sencilla. Y esta pregunta es, ¿cómo usar el tiempo a nuestro favor? Dios, hermanos, nos ha bendecido con toda clase de dones que están relacionados con su propia naturaleza. Cuando dice Dios que nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que nos dio buena parte de las características que hay en nuestro Señor. Ahora, quisiera pedirles que abran sus micrófonos y me digan algunos de ustedes, una característica que les impresiona acerca de nuestro Señor.
¿Alguien podría compartir alguno de los atributos, de las características esenciales de nuestro Dios que le impresiona, Rubén? Sí, bueno, que es un Dios santo. Amén. Dios es un Dios santo. Ok. Ajá. ¿Alguien más? Justo, bueno, no sé. Ok. ¿Puedo Eh, seguirle o...? Sí, Eli, perdón. sí, que es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Amén. Eli. Yo, que es paciente, Rubén. Dios es paciente. Amén. Luchita, Dani, ¿a ustedes qué atributo de Dios les impresiona? Que es misericordioso. Es misericordioso. Dani. ¿Puedes un tu mano? No. Pastor, ¿qué atributo de nuestro Dios le impresiona, pastor? Su sabiduría. Su sabiduría. Amén. ¿Alguien más? Hermana Lili. Es amoroso. Dios es amoroso. Amén. Dani. Pues me quedé pensando un poco entre, bueno, mis hermanos comentan como más refiriéndose como al carácter de Dios. Cuando nos preguntas de los atributos, pues digo, es que para mí este atributo de la eternidad es simplemente me cuesta trabajo, ¿no? Concebir lo que es la eternidad, ¿no? Entonces a mí es algo que me impresiona mucho. Ok. Hermanita, hermanita Vero, usted levantó su mano, hermanita. ¿Qué atributo, característica de nuestro Padre le impresiona? Que Él es un Dios bondadoso. Ok, hermanos. La tarea para la siguiente semana, les quisiera pedir que nos envíen al WhatsApp. Seguramente que muchos de ustedes en sus hogares tienen un diccionario bíblico, una Biblia de estudio, en donde si ustedes buscan la palabra bondad, por ejemplo, van a hallar algunos versículos que nos van a hablar de eso. Si alguien habló de la misericordia o alguien más tomó el tema de santidad o alguien más el amor, yo les quisiera pedir que profundicen un poco qué dice la Biblia acerca de este atributo que ustedes han mencionado. Los que tienen diccionarios bíblicos, concordancias, una Biblia de estudio, pueden hacer este trabajo de una manera muy sencilla. Simplemente se van a la página donde están las notas y allí buscan el tema y van a encontrar, y les pediría que lo desarrollen un poquito y me hagan favor de mandarlo al WhatsApp de Tania y de ahí lo bajamos, ¿sí? Ojalá que quisieran profundizar un poco de la manera que estamos tratando de profundizar hoy en el tema de la eternidad. Hace muchos años, cuando el doctor Paul Yonggi Cho estaba predicando el evangelio en Corea, a él le costó un poco de trabajo porque se dio cuenta de que los budistas tenían prácticas que se parecían un poco a las prácticas de los cristianos. Los budistas se reunían alrededor de alguna persona que estaba enferma, se tomaban de las manos, empezaban a meditar y algunas de esas personas sanaban. Y entonces le preguntaron al doctor Cho, ¿cómo es que en su religión ustedes también practican la sanidad al igual que los budistas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y entonces al doctor Cho le intrigó esta pregunta y se puso a pensar y preguntarle a Dios, bueno, Señor, tú estás con nosotros, tú eres nuestro Padre, nosotros creemos en ti. ¿Por qué razón alguien que no cree en tu Hijo Jesús puede tener esta facultad de ejercer alguna sanidad sobre el cuerpo de alguna persona? ¿Les parece interesante el cuestionamiento? Entonces, al estar en oración, el hermano, siendo inspirado por el Espíritu Santo, entendió algo. Todos los seres humanos que habitamos el planeta fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Luego entonces, todos los atributos que ustedes mencionaron y algunos otros que no mencionaron, los tenemos todos los seres humanos dentro de nosotros.
porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunas personas sin ser cristianos pueden tener mucha fe. Alguno de ustedes habrá escuchado tal vez que alguien puso su fe en un ídolo, en alguna imagen, y recibieron el milagro que estaban pidiendo, porque pusieron toda su fe en él. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es abismal. Abismal. ¿Por qué? Porque aunque todos nosotros tenemos los atributos de Dios de una manera parcial, porque somos sus hijos, todos los seres humanos tenemos atributos de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, lo que hace la diferencia abismal es lo que va a pasar en el futuro. En el futuro, la Biblia dice que todos los que creímos en el Señor Jesucristo seremos salvos. Tendremos vida eterna. Estaremos cerca de nuestro Dios. Y no dice lo mismo acerca de aquellos que negaron a su Hijo. Dice todo lo contrario. Así que si en esta tierra ustedes ven que se realiza algún milagro, alguna cosa por alguien que no cree en nuestro Dios, eso simplemente es una consecuencia de que Dios nos heredó, nos dio parte de lo que son sus atributos, de una manera más pequeña, pero todos lo tenemos. Pero la diferencia, hermanos, ¿en qué está? En la salvación que tenemos. Exactamente, Eli. Ujú. En la salvación que tenemos, en Así el es. futuro Gloria a Cristo. que nos espera. Nosotros, como lo hemos leído en ese salmo, tenemos la bendición de saber que nuestro Dios creó todo y va a crear todo otra vez. Lo volverá a hacer otra vez. ¿Cuántas veces? No lo sé. Incluso yo no sé, hermanos, si este tiempo que nosotros vivamos sea una repetición de algo que Dios ya hizo en otro tiempo, de otra manera, porque nuestro Dios es muy creativo. No lo sé. Lo que sí sé, porque me lo dice la Escritura, es que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El cielo y la tierra se acabarán como se acaba la ropa, pero Dios hará un nuevo cielo, una nueva tierra, y nosotros estaremos allí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hablando acerca de esto, hermanos, y de cómo los atributos de Dios afectan nuestra vida, vamos a continuar hablando un poquito acerca de la eternidad, hermanos. Nos dice el versículo que leímos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que Dios puso eternidad dentro de nosotros, pero no alcanzamos a comprender toda la obra de Dios. Ahora, nosotros tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos usar el tiempo que Dios nos ha dado a nuestro favor? Nosotros hemos sido dotados de un bien no renovable que se llama tiempo. Y cada día, hermanos, es un día más, gracias a Dios, pero al mismo tiempo es un día menos sobre esta tierra. Cada hora que está pasando es una hora más consumida, pero puede ser, como en este caso, ustedes, hermanos, una hora bien invertida, porque están haciendo lo que es la voluntad de Dios, están buscando la sabiduría de Dios. Y esto es algo precioso. ¿Cómo usar el tiempo a nuestro favor? Déjenme decirles algunas cosas que podemos encontrar en la Biblia. Número 1, podemos dedicar tiempo a las personas que amamos. Si nosotros decimos que amamos a las personas, la medida más efectiva del amor es el tiempo. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Este versículo, hermanos, está dentro del contexto de las fiestas de los judíos. Y cuando el Señor, nuestro Padre, está hablando acerca de las fiestas, le dice al pueblo de Israel, cuando haya fiesta, quiero que te reúnas con tu hijo y con el hijo de tu hijo, con tu esposa, con tus amigos, con tus siervos, y que entre todos juntos alaben al Señor.
cuando nosotros pensamos, hermanos, en cómo utilizar el tiempo, el Señor nos da varias claves. Una de ellas es, haya motivos para tener alegría todos los días de tu vida. Alégrate con todas las cosas que Dios está haciendo en tu vida. A mí me encanta, hermanos, porque en la casa donde un servidor vive, en la parte de arriba vive mi hermano, un servidor vive en la planta baja, él vive en la planta alta, y pues yo no sé cada cuándo, pero anoche todavía estaba escuchando un feliz cumpleaños. Ellos tienen fiestas, pues, yo creo que como 2 veces al mes se reúnen ahí en su casa y luego traen invitados además y les festejan, así que cada semana yo escucho un feliz cumpleaños, deseamos, y digo, bendito sea Dios, el Señor quiere que nosotros nos alegremos, que encontremos en las fiestas motivo para reunirnos con nuestro hijo, nuestra hija, con la familia. A mí me encanta, hermanos, cada vez que tenemos alguna actividad importante en la obra, decirles a mis muchachos, pues váyanse a comprar la carne, la longaniza, los nopales, y me encanta cuando ellos cocinan, hermanos. Desde luego, mi esposa cocina mucho mejor, hermanos, Pero el sazón que tienen los albañiles, hermanos, y ese tiempo de convivencia, no, ¿para qué les cuento, hermanos? Son unas comidas deliciosas. Tanto que alguno de ellos dice, hermano, deberíamos hacer esto cada 8 días, ¿no? Digo, bueno, está bien si todos cooperan, pero si va a salir de mi bolsa, creo que lo vamos a posponer un poco de vez en cuando. Pero el Señor nos dice, hermanos, que debemos dar tiempo a las personas que amamos. Algunos padres se sorprenden cuando los hijos crecen y después ya no quieren saber nada de ellos. Los padres tienen que jugar con los niños, no los juegos que a los padres les interesan, sino los juegos que a los chiquitos les interesan. Esa es la manera como se convive con los niños y con las personas, no buscando lo que a mí me gusta. A mí me encanta jugar básquetbol, aunque ya no le podía hacer estos 2 años. Pero eso no es lo que le gusta a la gente. Entonces yo tengo que pensar de la gente que amo, qué le gusta hacer, y entonces buscar ese tiempo para pasarlo con ellos. Creo que de esa manera, hermanos, es una buena manera bíblica de practicar el amor y usar ese tiempo que Dios nos ha dado, esa pequeña porción de eternidad. Pero hay otras maneras en las que nosotros podemos utilizar el tiempo a nuestro favor para generar alegría y una vida más saludable y bendecida. ¿Cómo usar el tiempo a nuestro favor? Desde luego, hermanos, buscando la cercanía con el Señor. ¿Qué nos dice David en el Salmo 63:1? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. En otra versión de la palabra, nos dice que el anhelo de David era, así como cuando la tierra está totalmente seca y uno le echa agua, cuando he pasado varios días sin ponerle agua a las plantas o al jardín, y veo cómo se está agrietando justamente porque la tierra está muy seca, apenas llego con el agua y empiezo a rociar y me doy cuenta de que la tierra lo absorbe de inmediato, las plantas lo absorben de inmediato porque tienen necesidad del agua. Y así David decía, Señor, yo sé que tú me anhelas, pero Padre, yo te anhelo a ti. Por eso de madrugada te buscaré, estaré contigo, Señor, porque tengo necesidad de ti. Yo no sé si le ha pasado, hermano. ¿Cuándo tenemos más necesidad de Dios? ¿Cuándo tenemos más necesidad de Dios? ¿Alguien quisiera decirme cuándo siente más necesidad de Dios? Cuando tenemos problemas, o estamos tristes, estamos en prueba, dolor. Israel, ¿ibas a comentar algo? ¿Cuándo tenemos más necesidad de Dios? Hermana, Vero. Cuando estamos enfermos, sin dinero, sin trabajo. Cuando estamos enfermos. Wow. ¿Alguien más quisiera decir algo similar o diferente?
Rubén, Sí, quizá Dani. llevándolo abriendo el, ¿no? el microscopio y pensando en una vida humana completa, todas sus etapas, creo que cuando más necesidad de Dios en las etapas de la vida, yo me he dado cuenta, ya en la etapa, digamos, cuando uno ya es maduro o mayor, cuando uno se empieza a debilitar, creo que, o sea, me refiero a que cuando uno es muy joven y se siente fuerte y capaz de todo, como que de repente dejas a Dios por ahí en segunda o tercera prioridad. Y conforme van avanzando nuestros años y nos vamos sintiendo más débiles, buscamos más de Dios. Entonces, yo, aparte de cuando uno está en necesidad, también creo que en las etapas de la vida, hay etapas donde te das cuenta más de la necesidad que tienes de Dios y que no lo puedes todo, ¿no? Sí, hay etapas cruciales, hermano. Hay etapas cruciales en la vida. Cuando uno se va a casar, que sabe que es algo muy importante, Rubén. Sí, quisiera comentar esto. Creo que, bueno, ya hablamos de enfermedad y de necesidad, pero es un tema bien interesante pensar que cuando mejor nos encontramos en todas las áreas de nuestra vida, económica, familiar, XX, es cuando tendemos a decir, Señor, espérame un poquito, porque ahorita tengo todo. Sí. Entonces, cuando debemos de buscar al Señor opinión, cuando mejor estamos, Amén. estamos Fíjense. completos, entonces es un punto interesante analizar. Amén. Sí, Rubén. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros escuchamos este comentario de Rubén, podemos pensar de inmediato en las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque su vida parece tan completa, tan llena de satisfactores, de tanta diversión, paseos y todo lo demás, que la necesidad de Dios se ve limitada. Y por eso el Señor dijo, es muy difícil que un rico entre. Ahora, esta pregunta, hermanos, que yo les hacía y que desde luego ustedes lo han expresado con toda la sinceridad, yo se lo platicaba o se lo decía a una hermanita que alguna ocasión me dijo, hermano, leí Apocalipsis en ese pasaje donde el Señor instruye a la iglesia y le dice, ojalá que regresaras a tu primer amor. Y yo le decía a la hermana, el primer amor se tiene que acabar. Tiene que venir alguna crisis en nuestra vida para que nosotros estemos enamorados de nuestro Dios. Tenemos que pasar por una enfermedad, una pérdida, un dolor muy fuerte para que nosotros levantemos la vista a Él para reconocer que lo necesitamos. Y yo le decía, yo creo que no, hermana. Yo pienso que si nosotros hemos conocido al Señor aún desde nuestra niñez, sí, habrá momentos en que caigamos. La palabra de Dios nos dice que el justo cae, pero el Señor lo torna a levantar. Pero no tiene que ser un estilo de vida el esperar a que venga un problema a mi vida para reconocer la presencia de Dios. Yo creo que podemos agradecer la presencia de Dios todos los días y sentir esta pasión que tenía David diciendo, Señor, de mañana te buscaré, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, así como la tierra árida, la tierra seca tiene necesidad del agua. Así yo tengo necesidad de ti. Tenemos que cambiar nuestro paradigma, hermanos, cambiar nuestra forma de pensar y decir, no voy a buscar al Señor cuando esté en problemas. No. Lo voy a buscar todos los días en gratitud, diciéndole, Padre, te doy muchas gracias porque todas las cosas van bien. Y si en algún momento las cosas se descomponen, se desencarrilan y van mal, decir, Señor, yo sigo confiando en ti. Como lo decía hace poco, hermanos, en el asunto de la esperanza y de la fe. La esperanza, hermanos, es esa seguridad que tenemos que Dios está creando una atmósfera alrededor de nosotros, una atmósfera de bendición. Y la fe es un asunto enfocado hacia alguna necesidad en particular. Nosotros estamos en esa esperanza, en esa atmósfera de seguridad que el Señor nos ha dado. Por eso el salmo que leímos para mí es bien valioso. Cuando nosotros reconocemos la eternidad de Dios, podemos saber que nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones estarán en esa atmósfera de seguridad que el Señor ha prometido. Cambiemos el paradigma, que no sea, hermanos, que sintamos necesidad de Dios cuando sentimos que algo nos aprieta, sino más bien
cuando nosotros vemos su bondad todos los días en gratitud. Betsy. Quizá ahí, Rubén, perdón. Perdón, escuchamos a Dani. Sí, solo una aportación a lo que comentas. Yo creo que en términos prácticos es difícil a lo mejor todo el tiempo estar a lo mejor con la misma intensidad buscando a Dios. Yo creo que cuando esos beneficios, creo que es precisamente importante que cuando pensemos que todo está bien, traigamos a nuestra memoria las ocasiones donde nos hemos sentido débiles y Dios nos ha ayudado, y que no olvidemos sus beneficios, para que aun cuando aparentemente todo esté tranquilo o esté bien, no nos olvidemos lo frágiles que somos. De hecho, el salmista también dice: hazme entender la fragilidad, ¿no?, de mis días. Entonces, solo era como para, como a lo mejor un consejo práctico, ¿no?, no nos olvidemos los beneficios, no nos olvidemos que en el tiempo de prueba, que en el tiempo de dificultad, Dios nos ayudó, y démosle gracias por eso, ¿no? Amén. Yo creo, hermano, totalmente lo que está comentando Dani. Dice la palabra: en el día del bien, disfruta el bien, y en el día del mal, considera. A lo mejor hay alguna razón por la cual está viniendo esto, y nosotros tenemos que considerar y acercarnos al Señor. Y si todo está bien, probablemente no podamos estar orando las 24 horas, hermano. Pero yo lo veo de esta manera. Yo me voy al trabajo, pero cuando regreso y veo a mi esposa, es una felicidad verla. Y es una felicidad estar con ella y tomar el alimento y platicar de las experiencias del día. Nosotros quizá no podamos orar todo el tiempo, pero cuando nos acercamos al Señor, podemos decirle: Padre, gracias, Señor, ha sido maravilloso este día. Sentí tu bendición de esta y de esta y de esta forma, y te alabo, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias. Sí, Rubén. Escuchamos a Rubén y pasamos, hermano, para terminar el estudio. Sí, bueno, coincido con lo que acabas de comentar, porque a Dios gracias lo he experimentado, y ese trato que hemos recibido del Señor ha sido un trato incomparable. Pero lo otro que quería comentar es referente al tema de lo que es pasar por situaciones difíciles. Como hijos de Dios debemos de considerar que de pronto, cuando nos encontrábamos muy bien y después pasa enfermedad y pruebas y demás, entendamos tal vez como le pasó a la higuera, que tiene que ser podada para que dé nuevamente más fruto. Así es. Entonces, es un tiempo en el que el Señor está tratando con nosotros. ¿Para qué? Justamente para eso, para que demos más fruto. Amén. Y seguir perseverando, por supuesto, en su palabra, eso invariablemente. Sí, amén, amén, Rubén. Sí. Lo que nosotros podemos ver, de acuerdo a lo que ha comentado mi hermano, es que todas las experiencias, aún las dolorosas, nos ayudan para crecer, para dar más fruto, para ser más sabios. Así que debemos agradecer. Veamos 2 versículos más, hermanos, que nos hablan acerca de cómo podemos usar el tiempo a nuestro favor, buscando la cercanía con el Señor. Dice Primera de Crónicas, capítulo 23:5. Dice el pasaje: además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Cuando David estaba instruyendo a su hijo, hermano, acerca de cómo debería levantar el templo, le dio instrucciones precisas y le dijo: cuando se construya el templo, quiero que pongas a 4,000 personas para alabar al Señor. Y mira, ya preparé todos los instrumentos. ¿Por qué David, hermanos? ¿Por qué David le instruyó a su hijo a que dedicara tiempo para bendecir y exaltar al Señor? Porque David descubrió que justamente
una de las razones más importantes de nuestra vida es buscar la cercanía de Dios a través de la adoración. Y todos los que estamos ahora, hermanos, podemos decir esto. Cuando nos hemos reunido en el templo, y viene el tiempo de la adoración y nosotros nos olvidamos de todo, podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor, y mientras lo estamos adorando, hermanos, la presencia de Dios se derrama sobre nuestra vida. David lo sabía y por eso instruyó a su hijo a que pusiera 4,000 personas que estuvieran cantando al Señor de continuo. De hecho, en otro pasaje nos dice que se rolaban por turnos para que las 24 horas estuvieran bendiciendo al Señor. Él sabía la importancia de dedicar tiempo para adorar al Señor y buscar su cercanía. Otro versículo más, hermanos, que nos habla acerca de esto es el Salmo 16, versículo 11. Dice el Salmo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Saben, hermanos, que algunas personas, algunos médicos y especialistas han hallado que cuando el cuerpo entra en un estado de alegría tranquila, de tranquilidad, en donde los niveles de tensión bajan, si las personas pueden tener un tiempo diario para hacer que los niveles de tensión bajen y el cuerpo pueda reposar de toda esa tensión, el cuerpo se vuelve saludable, se vuelve, su sistema inmunológico se vuelve más fuerte. Y cuando David lo expresaba diciendo: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, yo estoy seguro que él sabía lo que se experimenta cuando nosotros estamos entrando a la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo, hay alegría. Así que lo que nosotros podríamos hacer con nuestro tiempo, con este regalo que Dios nos ha dado, esta porción de eternidad aquí en la tierra, que es algo que viene de parte de Él, es dedicarlo justamente para tener cercanía con Él. Pero otra cosa ocurre, nos dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, sirviendo a Dios, cuando nuestra vida está dedicada a buscar la presencia de Dios, ministrándole en ayuno, en oración, con algún canto, con alguna alabanza que ponemos allí en nuestro celular o en un CD que tenemos grabado, y junto con los cantantes nosotros empezamos a bendecir al Señor, hermanos, lo estamos ministrando, le estamos agradando, le estamos sirviendo. Cuando estos hombres estaban haciendo eso, el Espíritu Santo les habló y les dijo: quiero que hagan esto. En la primera reunión, un joven nos preguntaba: ¿cómo puedo escuchar yo la voz de Dios? Al leer este versículo, ¿qué le contestarían ustedes? Yo, ¿Sí? Rudy, Sí, buscándoles definitivamente, buscando y provocando estar en comunión con Él. así es. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Búscalo. Está en comunión con Él y Él te va a hablar. Él te va a hablar. Dios no desecha a ninguna persona, pero atiende al humilde que dispone su corazón para buscarle. Buscad a Jehová, completa en el versículo. Buscad a Jehová. Mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Amén. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Cuando nosotros ministramos al Señor y le servimos, va a ocurrir lo que pasó con la iglesia. El Espíritu Santo les habló y les dijo: a estos dos varones, Bernabé y Saulo, apártemelo porque tengo un trabajo para ellos.
¿El trabajo que hicieron Bernabé y Saulo fue efectivo? Tremendo, tan tremendo que nosotros estamos estudiando la palabra y compartiendo algunas de las enseñanzas que Dios le dio a estos siervos. Así que eso ocurre también cuando utilizamos esta porción de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida de eternidad. Lo ocupamos este tiempo y Dios se complace en bendecirnos, hermanos. Betsy. Y luego, una última cosa, como podríamos pensar, hermanos, acerca de esta búsqueda del Señor. Creo que nos saltamos uno, pero está bien. ¿Perdón? Ok. ¿Cómo podríamos usar el tiempo a nuestro favor? Dedicar tiempo para desarrollar creatividad. Vean este versículo, a mí me gusta mucho. Dani nos lo ha citado en más de una ocasión. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Si nosotros, hermanos, pudiéramos dedicar más tiempo para hacer cosas nuevas, nos daríamos cuenta de que Dios va acrecentando este asunto de la creatividad que nos hace falta a todos nosotros. Hay algunas personas que quizá por su profesión parecen más creativas. Alguien podría decir que alguien que se dedica al diseño gráfico, al diseño industrial, a la arquitectura, al diseño de modas, es alguien más creativo. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros podemos desarrollar esa parte dentro de este tiempo de eternidad, esa parte del atributo que Dios tiene como Dios creador para desarrollar la creatividad que Dios nos ha dado. Y a mí me encanta, hermanos, el asunto, por ejemplo, la comida a mí me encanta, hermanos. A mí me gusta mucho la comida, pero yo me asombro de la cantidad de cosas que se pueden hacer con la comida, de cómo un mismo platillo que tiene lo mismo de siempre, un huevo, frijolitos y una salsa, se puede hacer de maneras tan creativas y añadiéndole un sabor distinto que uno no se cansa de admirar la creatividad que tienen algunas personas cuando se meten a la cocina, por ejemplo. Y están experimentando y están buscándole algunas cosas. A mí me encanta cuando le encargo a Valentín, uno de mis trabajadores, que resolvamos algún problema de la construcción y generalmente yo le doy una idea que creo que es buena, pero le digo, vale, pero somos un equipo, si tú tienes una idea mejor, adelante. Y me voy, regreso 1 o 2 horas después, veo el trabajo que hizo, digo, este chico, ¿cómo le brilla la cabeza? Como dice alguien, ¿cómo le gira la ardilla? Porque se las ingenia para hacer cosas que no se me hubieran ocurrido, detalles pequeños para ocultar los cables, para hacer que aquello luzca bien. El tema es que en el lugar donde estamos podemos desarrollar creatividad. La máxima creatividad la podemos desarrollar en este tiempo de adoración con el Señor, pero igualmente ustedes hallarán que cuando ponen un poco de ingenio para hacer las cosas nuevas, algo diferente, se van a sentir más contentos a lo largo del día. Van a decir, esto salió bien, no lo había pensado, lo probé y salió. Dios nos ha dado este atributo de la eternidad. Y en esta tierra tenemos una porción pequeña de lo que viene después. Junto con esto nos ha dado otros dones. Yo les pido, hermanos, durante esta semana, la tarea que les pedí, desarróllenla, ¿sale? Desarróllenla. Vean en la Biblia, en alguna concordancia, algún estudio bíblico en internet, se pueden meter. Nada más procuren que en internet sea una página cristiana, no una página de una religión extraña, pero desarrollen la tarea, ¿sí, hermanos? Y si Dios permite, nos veremos dentro de 8 días. Es una bendición estar con ustedes. Les agradezco este tiempo y les invito, sigamos.